Paz de Cristo, bendiciones, Dios te bendiga grandemente. Te saluda el hermano Gerson Jordán. Espero que te encuentres muy bien bendecido de parte del Señor. Es para mí un gozo, una alegría poderte saludar y compartir en este video esta palabra que será de mucha bendición para tu vida. Te invito a quedarte, te invito a escuchar esta palabra para que tu alma sea alimentada y puedas escuchar la palabra de Dios. Bendito Dios, te invito a que si tienes una Biblia cerca puedas leer conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dos versículos que serán de mucha bendición para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Unos versículos, hermanos, muy bonitos dentro de la palabra de nuestro Señor Jesús. Jesús dice la palabra de Dios que le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Así, hermanos, como cada uno de nosotros hemos creído en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, así como cada uno de nosotros hemos creído en Jesucristo de Nazaret, así nosotros ahora la palabra de Dios nos viene hablando. Esta palabra también es para nosotros, para todo aquel que cree en su nombre, para todo aquel que cree en su palabra. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú has creído en Dios, si tú has creído en el Señor Jesús, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, bendito Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Hermanos amados, quiero hacerte una pregunta. Hermana, quiero hacerte una pregunta. ¿Será que verdaderamente somos discípulos de Jesús? ¿Será que verdaderamente somos seguidores de nuestro Señor Jesús? O sea, seguidores fieles, seguidores verdaderos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Será que somos verdaderamente discípulos de Jesús? Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Será que la palabra de nuestro Señor Jesús permanece en nuestro corazón? ¿Será, hermanos amados, que la palabra de Dios permanece en nuestro corazón? ¿Será que estamos viviendo la palabra de nuestro Señor Jesús? La palabra, hermanos, de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amados hermanos, la palabra de Dios nos alimenta para que nuestra alma, hermanos, sea edificada y fortalecida en Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Cada vez que escuchemos la palabra de Dios nos debe de alimentar, nos debe de animar, porque son espíritu y son vida. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra, hermanos, nos dice qué hacer, qué es lo que a nosotros, hermanos, nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Jesús dice estas palabras porque habían muchos que se consideraban, hermanos, discípulos de Jesús. Habían muchos que decían ser seguidores de Jesús solo porque andaban con él. Pero habían muchos, amados, que seguían al Maestro solo por lo material, solo, hermanos, por una necesidad material, solo por los panes y los peces. Alabado sea el nombre de Dios. Y hacían de lado la palabra que Jesús hablaba y ponían aparte la palabra de nuestro Señor Jesús. Y solo querían lo material. Pero Jesús dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Es que muchos, hermanos, quieren titularse discípulos de Jesús, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, pero no quieren hacer su palabra, pero no quieren, hermanos amados, recibir la palabra de Dios en su corazón. Cuando Jesús les dice: haz esto, pero no lo hacen. Cuando Jesús les dice: no lo hagas, pero lo hacen. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos se titulan ser discípulos de Jesús, pero nosotros debemos de ser verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Porque a estos, hermanos, que Jesús dice verdaderamente mis discípulos, Dios los llama mi pueblo, Dios los llama mi iglesia. Alabado Dios. Dios los llama mis hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Debemos nosotros, hermanos, luchar por ser verdaderamente discípulos de Jesús, no solamente seguir al Maestro, decir que somos discípulos, pero no habita la palabra de Dios en nuestro corazón. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, esta palabra es para nosotros, hermano. Esta palabra es para ti que has creído en el Señor Jesús. Esta palabra es para cada uno de nosotros que hemos creído en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No seamos como aquellos que dicen titularse discípulos, pero no viven la palabra del Señor, pero no tratan, no luchan de vivir la palabra de Dios. Por eso que el Señor dice, el Señor Jesús no dijo, seréis mis discípulos. No, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que Jesús nos conoce, hermanos amados. Jesús conoce quiénes son de Él. Jesús conoce quiénes son sus seguidores. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros debemos de luchar por vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para ser verdaderamente sus discípulos, para ser verdaderamente de Dios, porque si conocemos, hermanos, la palabra o si permanecemos en la palabra de Dios, dice el versículo 32, dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vas a conocer la verdad, vas a conocer la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para ser verdaderamente discípulos de Jesús, debemos nosotros aceptar la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Es el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Es el Señor Jesucristo, la verdad, que nos va a dar la salvación, que nos va a dar vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay muchos que no quieren, hermanos, aceptar la verdad. Hay muchos hermanos amados que no quieren aceptar la verdad y por eso no son libres. Amados hermanos, aleluya. Y conoceréis la verdad. ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Cómo conoceremos la verdad? Cuando la palabra permanezca en nosotros. Cuando la palabra de Dios, hermanos, cuando estemos viviendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, es allí cuando la conoceremos. Pero hay muchos hermanos amados, hay algunos que han conocido la verdad, pero no han querido aceptarla. Y ya han querido vivir a su manera y están viviendo a su manera, no queriendo obedecer la palabra de Dios, no queriendo obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no pueden ser libres, dicen ser discípulos, pero la verdad no mora en su corazón. Y si la verdad no mora en su corazón, no pueden ser verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no quieren aceptar la verdad? Porque quieren siempre vivir a la manera del mundo, porque quieren estar siempre viviendo de la manera de cómo vive el mundo, con una doble vida. Hermanos amados, nosotros debemos de cuidarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos de cuidarnos y luchar por ser verdaderamente discípulos de Jesús, porque no es al hombre que engañamos. Hermanos amados, es a Dios, bendito Dios, y de Dios nadie se esconde. De Dios, amados hermanos, no nos podemos esconder, ocultar algo. Es siempre, hermanos, vivir la palabra del Señor y ser verdaderamente los discípulos de Jesús, porque ellos tienen recompensa. Alabado sea el nombre de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, a cuánto Dios ha libertado.
Yo sé que a ti te ha libertado, bendito Dios, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, a ti te ha libertado porque has conocido la verdad y has aceptado la verdad en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesús y luchas por vivir la palabra y eres libre para adorar al Señor y eres libre para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos no viven en esa paz, muchos no viven en esa libertad. Se sienten inseguros, no duermen, bendito Dios, porque están viviendo una doble vida, porque escuchan la palabra, pero la desprecian, la menosprecian, bendito Dios. Y dicen ser discípulos. Cuidémonos, amados hermanos, y luchemos nosotros por ser verdaderamente discípulos de Jesús. No solamente titularnos como discípulos, no, ser verdaderamente discípulos, ser verdaderamente cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente decir soy cristiano porque yo digo, no, porque los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios da testimonio de nosotros. Y si no vivimos la palabra, no da testimonio, no somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú crees en el Señor Jesucristo, para ti esta palabra. Lucha por ser, luchemos. Yo tengo que luchar por ser verdaderamente discípulo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, no vivamos como nosotros nos conviene vivir, no, sino a la voluntad del Señor, sino vivir con el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque el que vive conforme a su voluntad no puede escuchar, o no obedece la palabra del Señor. Aquel que vive según la carne, cuando la palabra de Dios viene y habla su vida, exhortándole para que arregle su vida, se enoja, murmura, se va. Aleluya. Dice que dura esta palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién podrá vivirla? Y mejor se va. Pero aquel que lucha, que lucha por hacer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, así como usted, mi hermano, así como usted, mi hermana, aleluya, se goza. Aunque la palabra sea dura, pero dice, Señor, ¿en quién voy a encontrar estas palabras? ¿En quién más voy a encontrar estas palabras de vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor. Se goza y recibe la palabra porque sabe que es para su bien. Aleluya. Hermanos amados, sigamos adelante, guardándole la palabra de nuestro Señor Jesús, viviendo, luchando por vivir la palabra de Dios y ser verdaderamente discípulos, ser verdaderamente cristianos. Aleluya. No solamente titularnos como discípulos, solamente decir que somos cristianos porque tenemos una Biblia, porque vamos a una iglesia, no, sino por vivir la palabra de Dios. Tal vez no agradar al hombre, pero sí a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos, de la palabra de nuestro Señor Jesús. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y será de mucha bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.